Cocos gram negativos de importancia médica. En las siguientes láminas vamos a conversar sobre aquellas bacterias que son de morfología cocal o que se ven como coquitos en la tinción de Gram y cuya característica de esta misma es la clasificación negativa. Y más allá de esta forma de agrupación morfológica y tincional, nos da a relevar dos géneros que se han agrupado bajo esta clasificación, en el que se encuentra el género Neisseria y el género Moratzella. En el caso del género Neisseria, nos da tal la importancia que hay muchas especies de este género que se pueden encontrar en el tracto respiratorio y en el tracto gastrointestinal superior, pero cuyas especies que son patógenas para humanos se encuentran denominadas y es la razón por la que se involucran en el estudio de la microbiología médica. Estamos hablando de Neisseria meningitidis como agente etiológico de meningitis y de bacteremia, y tenemos por otro lado el caso de la Neisseria gonorrhoeae, que es el agente productor de una infección de transmisión sexual, que ya ustedes la han llamado gonorrea, o que también se conoce como las uretritis gonocóccicas, o mal llamadas también la gota militar. A continuación vamos a ver de qué tratan estas bacterias. Comprendan que desde la visión taxonómica o cuando se han hecho los estudios de clasificación con respecto a este género bacteriano, se han identificado 10 especies en el humano de Neisseria. Sin embargo, solo la gonorrhoeae y la meningitidis son las que se han identificado como patógenas para el ser humano. A continuación, se exhiben las características bacteriológicas que pertenecen al género Neisseria, comenzando que son cocos gram negativos. A pesar de que los cocos son unidades específicas, ellos, según la característica tincional, en la forma de contraste, recuerde que ya no se van a ver violetas como los cocos gram positivos. Ellos se van a ver fucsia, que es la característica propia que le hace a este grupo desde el punto de vista tincional. Si ven ustedes la imagen a su derecha, en la parte superior, ven la imagen que hay una disposición. Y es que generalmente ellas se ven en parejas, los cocos gram negativos y específicamente Neisseria. Esta es, según la clasificación de morfología, son diplococos. Pero a su vez también se ha descrito que ellos se observan como en tétradas, como en cadenas de 4 o agrupación de 4 células. Y si bien una de las características que más llama la atención y es cuando se hacen los correlatos clínicos con respecto a la morfología de las bacterias, es que todo entra dentro de un contexto. Cuando ustedes vean paciente masculino de 32 años de edad, con vida sexualmente activa y reporta una uretritis de recientes días, tiene un ardor al orinar y le mandan a hacer una prueba de tinción de Gram al material purulento. Y si se observan diplococos y cuya morfología se la describe el bioanalista, que se ven en granos de café o granitos de café o arriñonados, eso es una Neisseria hasta que se demuestre lo contrario. Por eso es muy importante hacer los correlatos clínicos. Si a ustedes les apareciera un coco gram positivo en forma de lanceta, ya va, esto es un Streptococcus pneumoniae y el lugar no es el adecuado, hay una contaminación. Ahora, si ustedes encuentran una muestra de esputo, una Neisseria, puede ser una Neisseria simbionte, recuerden que se encuentran dentro de la microbiota, pero no específicamente en el contexto clínico en el cual se está ubicando. Por eso siempre es importante hacer la asociación. Muy importante. Cuando ya específicamente ustedes quieren mandar a cultivar y corroborar que efectivamente es una Neisseria, notarán que desde el punto de vista microbiológico, para hacerlos crecer hay que someterlos a baja presión de oxígeno. Son microaerofílicos, admiten una pequeña proporción, pero el resto son necesita del suministro de dióxido de carbono. Son inmóviles, no tienen flagelos,
no tiene ningún tipo de cinética especial, no esporulan y por ende no se les permite mantener en el ambiente. Recuerden que el único, en el caso de Neisseria gonorrhoeae, el único huésped es el hombre y tiene que mantenerse activa. No es que de repente se va a obtener a través del contacto con un fómite o con una estructura ajena al tracto urogenital. En el caso de la Neisseria meningitidis, exhibe un componente muy particular y es la presencia de la cápsula, y la cápsula es polisacarídica, es decir, tiene una estructura especial que es la que le va a evitar ser reconocida por el sistema inmune y por ende poder generar la enfermedad en el caso de la Neisseria meningitidis. Del punto de vista microbiológico y del metabolismo, tiene un carácter oxidativo, es decir, no va a depender de la fermentación de compuestos nitrogenados o dependencia de otro principio inmediato. Simplemente, tal cual como las células, toma nutrientes del exterior, los oxida y mantiene en constante flujo el sistema metabólico de la bacteria. Esto da a entender que generalmente no hay el traspaso o la forma clásica del mantenimiento en el ambiente de la bacteria. La forma en cómo se transmite, las características propias de las mucosas, más la forma como que acompaña las otras características propias innatas de la bacteria son las que le permiten mantener este tipo de metabolismo. Corroboro nuevamente en la imagen que está en la parte de abajo a su derecha. Verán cómo los neutrófilos que se encuentran colonizados por las neiserias, vean que se ven como pequeños granitos de café, y esta es la característica más importante que les ayudará a tener una respuesta clínica inmediata después que manden a hacer el estudio bacteriológico. Permítanse observar en la siguiente imagen la morfología más característica de esta bacteria, y como ven es la presencia del diplococo, que desde el plano más cercano adyacente se va a ver como un plano achatado o una forma recta, y el lado opuesto se va a ver contiguo o se va a ver desde forma cóncava. Aunque la característica que se ve que es el diplococo más las relaciones de la forma, notarán ustedes que en la imagen hay como unas proyecciones largas que son las proteínas fimbriales o las proteínas de fimbria. A pesar de que Neisseria no posee un tipo de movimiento específico, como lo decía en la lámina pasada, la presencia del pili tipo 4 que tiene Neisseria es la que le permite hacer los movimientos de protusión y de retracción y extracción respectivamente, que desde el punto de vista clínico se observará y se notará cuando haya espasmos en la zona genital. Ahora vamos a revisar las características bacteriológicas y propia del agente etiológico de las infecciones gonocócicas. El hábitat que exhibe esta bacteria es el que pueden ustedes contemplar en la diapositiva, cuyo reservorio dentro del humano, que es el único huésped conocido, es el tracto genital masculino o el femenino. Cuando llega la bacteria, mediante el contacto íntimo o el que se da durante el coito o las relaciones sexuales, la glicosilación de tipo alfa 3 que se encuentra en el pili de tipo 4, que está distribuido en la superficie de la Neisseria, tiene como receptor
el dominio o único del receptor de complemento 3, que en este caso está generalmente expresado en las células epiteliales cervicales. La Neisseria llega a la capa más superficial del epitelio de los respectivos tractos genitales. Por ende, es que se ha hecho la explicación o se ha tratado de manejar la idea de que esta bacteria no llega a realizar procesos de invasión en mucosas. Pero así como efectivamente tiene como tropismo específico la superficie de las células epiteliales, es un microorganismo de muy fácil deshidratación o desecación. Por ende, él no sobrevive en los ambientes secos y por esta razón es que se mantiene el supuesto de que la bacteria no sobrevive en los fómites o en las áreas externas que no sea las células epiteliales o el lugar húmedo, el lugar cóncavo lumínico de los tractos genitales. Por ello, no hay transmisión fuera del contacto íntimo y por eso es que se necesita condiciones húmedas para la transmisión de la bacteria. Como se les ha mencionado en distintas clases, el conocimiento clínico a profundidad de las enfermedades infecciosas no es objetivo de este nivel del conocimiento, pero sí es importante que hagan una distinción clásica de las infecciones gonocócicas. En el hombre, la enfermedad por Neisseria gonorrheae se denomina uretritis gonocócica y es una enfermedad de presentación aguda, cuyo periodo de incubación es de 2 a 7 días posterior de haber estado en contacto con el agente etiológico. Mas, sin embargo, los hombres pueden llegar a ser asintomáticos y esto se puede traducir en un periodo de tiempo de meses hasta años. Pero aquellos que desarrollan la enfermedad se van a caracterizar por presentar secreción purulenta por el pene, como ven en las imágenes a su derecha, y la presentación de la disuria, que es el dolor o el escozor al orinar, la sensación de malestar al orinar. Si la enfermedad se deja avanzar, es consecuente que aparezcan complicaciones como la epididimitis o la prostatitis respectivamente. En cambio, en la mujer, la Neisseria se va a alojar en el endocervix. Por ello, va a provocar la endocervicitis, que en muchos casos puede ser asintomática. Aunque la característica clínica que se va a poder observar es la descarga mucopurulenta por la interacción de las neiserias, que más adelante vamos a ver cómo es que producen el daño histológico. Aunque la infección puede llegar hacia la vagina y hacia la uretra. Y una de las cosas que va a acompañar el proceso infeccioso es la aparición de la disuria, que ya se las expliqué, y la dispaneuria, que es el dolor durante el coito. También puede haber una colonización local que puede llevar a la salpingitis o a la inflamación de las trompas, la endometritis, fibrosis y obliteración de trompas. La complicación y que generalmente se le asocia más a los agentes que provocan las ITS es la enfermedad inflamatoria pélvica. Esto ténganlo muy claro. Las complicaciones a largo tiempo, crónicas y de carácter fértil para la mujer, es la enfermedad inflamatoria pélvica. También puede haber presencia de peritonitis y esterilidad en aproximadamente el 20% de los casos.
El siguiente esquema nos muestra en el orden de prioridad cómo aparecen las enfermedades provocadas por la Neisseria gonorrea. En el caso de las mujeres puede ocurrir la cervicitis, la vulvovaginitis, la uretritis, la endometritis y la salpingitis. En el caso de los hombres aparece la uretritis y la epididimitis. Si la Neisseria sobrepasa la barrera urogenital y producto de una ubicación errante, paso hacia circulación sanguínea, pueden aparecer otras enfermedades que en segundo grado pueden identificarse y que es posible que la Neisseria gonorrea, el gonococo, lo produzca. Faringitis, endocarditis, lesiones cutáneas, artritis, hepatitis, peritonitis, proctitis y la meningitis. También los gonococos pueden producir la oftalmia neonatal o la conjuntivitis gonocócica neonatal. Muchachos, esta es una enfermedad que se va a caracterizar porque hay enrojecimiento e inflamación en la conjuntiva, bien sea de uno o de los dos ojos del neonato, y habrá presencia de exudado purulento o muco purulento, y se presenta en los 5 días de vida. De hecho, pueden haber complicaciones en aproximadamente los 5 y los 14 días después del tratamiento. Si no hay un modo de administración rápida en el tratamiento, bien sea por los antibióticos o por las soluciones antisépticas dirigidas contra este patógeno, pueden haber las complicaciones. De hecho, es tal el modo como se puede ver afectado el niño que de no haberlo puede haber daño queratítico e incluso pueden haber conjuntivitis de inclusión que pueden dañar el aparato visual del niño. A forma muy grave aparecen úlceras y perforaciones en la córnea y daría complicaciones en los primeros días de vida del neonato. De hecho, lo que se tienen que administrarse son ungüentos con antibióticos y soluciones de nitrato de plata al 1%. Como elementos de patogenicidad y virulencia encontramos el lipo-oligosacárido o la estructura antigénica que le va a dar o conferir la actividad de endotoxina. Fíjense que se denomina que el LOS es el principal factor de virulencia y como ya les había mencionado a ustedes en otras diapositivas, el LOS tiende a ser una especie de mimetización molecular. La estructura del LOS va a asemejar a los componentes de la matriz extracelular que se encuentran en el huésped y por ende el sistema inmune no lo va a reconocer a tiempo. Es así como la bacteria va a permanecer sobre la superficie sin ser detectada, más que las proteínas que sean ajenas a la superficie son las que darán la indicación. Más aún, la presencia de los le dará una especie de protección, además de la cápsula y de los otros componentes, que le permitirá mantener un poco aislado al sistema inmune, por así decirlo. Sin embargo, va a lograr determinarlo porque si bien hay dos componentes que le van a ayudar. Hay un componente lipídico que hay dentro del lipoligosacárido que es el que le va a dar el efecto toxigénico o de amplificación y de señalización al sistema inmune de que hay un componente extraño, así como lo hace el peptidoglicano. Recuerden que son componentes o monómeros de azúcares que son muy diferentes a los que se encuentran en la superficie del cuerpo humano, en las células propiamente. Estas que se van a encargar de hacer que se active o desencadenar la activación del complemento y va a modular la proliferación de células mononucleares que van a mediar y junto a las células dendríticas van a activar la respuesta
innata primaria para que los polimorfos nucleares lleguen al sitio de la infección. De igual modo, el gonococo produce las proteasas de inmunoglobulina A, que son las que se van a encargar de degradar o de clivar el péptido de unión, el péptido J, que mantiene los dos anticuerpos de inmunoglobulina A específicamente, y por ello, cuando llega al sitio, cuando llega a la mucosa urogenital, va a permanecer y va a estimular un proceso exitoso debido a que ya no habrá una resistencia a la infección, puesto que las inmunoglobulinas específicas de mucosa ya no se van a encargar de mediar y de marcar el patógeno para que pueda ser posteriormente fagocitado o eliminado a través de las vías del complemento. Además, hay otros elementos de patogenicidad y virulencia que establecen una forma más específica para el caso de los gonococos. Ya les había mencionado la presencia del lipoligosacárido, que, como ustedes lo ven en la imagen, a su mano izquierda, tiene una modificación posttraduccional que se llama la sialización, y la presencia de peptidoglicano, que desencadena la respuesta para la activación de la cascada del complemento. Además se encuentra el pili de tipo 4 y supone la adherencia. Además, le confiere una actividad de protección frente a la fagocitosis, y debido a la presencia de varios genes de la pilina, puede haber variación antigénica en la forma del ensamblaje del pili de tipo 4 en el caso de los gonococos. Y tales son las modificaciones y la señalización mediante componentes genéticos, que incluso cuando las mujeres están menstruando hay cambios de la expresión del pili de tipo 4 por parte de los gonococos, que son los que indican y esclarecen, además afirman la teoría en cuanto a la reacción inmunogenética, que hay reinfecciones en el caso de los gonococos por parte si la respuesta inmunológica se ha dirigido contra la estructura del pili de tipo 4. Tenemos otras proteínas también que van a tener una función específica en cuanto a la adhesión, a la invasión y a la respuesta de evasión del sistema inmune. Primero tenemos la PORB, y es la proteína de membrana porina, la cual va debido a la forma como se ensambla, hay la caracterización de hasta 16 serotipos, y es la que va a evitar la degranulación de los neutrófilos. Recuerden, por B, evitar la degranulación de los neutrófilos. Tenemos la proteína de opacidad por las colonias opacas, o la proteína OPA, que es la que se va a encargar a adherirse mejor a los macrófagos y a las células urogenitales del huésped para que ocurra la transcitosis. Y por último tenemos la proteína de modificación reducible, que es la que se va a encargar de evitar la activación de las cascadas del complemento. De esta forma, estas tres proteínas, la OPA, la PORB y la RMP, darán una respuesta mejor para adherirse a las células urogenitales, evitar la activación de las células del sistema inmune, evitar la fagocitosis y a su vez la opsonización, el marcaje y la formación del complejo de ataque en membrana por parte de las proteínas del complemento. Y a mano derecha, ustedes verán que hay un complejo, un grupo de proteínas que se encuentran sobre todo en grupo, que tendrán funciones de adquisición de macronutrientes y el eflujo de materiales tóxicos. Vean que el complejo FAR, el FAR-A y el FAR-B, junto a las proteínas MTRE, se van a encargar de exportar ácidos grasos que genere el gonococo. Recuerden que puede utilizar nutrientes y debido a que está en interacción con membranas, puede
tomar estos nutrientes y a su vez los que genere como respuesta del producto metabólico los va a excretar para que no sean tóxicos para su metabolismo. Así igual que aquellos componentes que sean dirigidos con terapia farmacoterapeuta para el gonococo, hay complejos como el NOR-M o el complejo MTRF o los complejos MACA, MACA-B y MTDB que van a funcionar como bombas de flujo. Una vez que llega el antibiótico al citoplasma de la bacteria, van a ser rápidamente excretados por todos estos complejos. Y como ya les mencioné, los gonococos tienen actividad y necesitan de determinadas sustancias para mantener su metabolismo. Y para la adquisición de hierro y el mantenimiento de los citocromos se necesita de los complejos LPBA, el UPOA y el TBPA, que le van a ayudar a adquirir hierro y de esta forma mantener la función de las proteínas que son dependientes de iones divalentes y trivalentes dentro de la bacteria. El proceso infeccioso por parte de las neiserias se describe de la siguiente forma. Una vez que la neisseria llega al epitelio urogenital, la presencia de las proteínas fimbriales tipo 4 y en conjunto a las proteínas OPA darán una íntima interacción que pueda ocurrir el proceso de transitosis. Por un lado, también la presencia de los lactoligosacáridos y de las vesículas de la membrana externa, la OMB, van a interactuar con el epitelio urogenital y además con los TLR, con los receptores de tipo TOL, y con los NLR, con los receptores de tipo NOT, en los fagocitos y en las células dendríticas, darán lugar a la expresión y liberación de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, 6, 8, 17 y factor de necrosis tumoral alfa, que dará lugar a la migración leucocitaria y a migración de neutrófilos. Vean cómo los polimorfonucleares llegan al lugar de la infección y los gonococos son fagocitados, pero ellos pueden sobrevivir a la fagocitosis. De hecho, si el gonococo llega a pasar a circulación sanguínea, vean cómo hay un proceso de inactivación en el ensamblaje del complemento. Las proteínas por B pueden neutralizar el factor H y la C4BP, inhibiendo la activación clásica del complemento y la forma alternativa. Y la presencia de lactoligosacáridos sializados, es decir, que han tenido modificaciones en el ácido siálico, sobre todo en las estructuras antigénicas propias de los gonococos, que vendrían siendo el lipopolisacárido, pero con modificaciones posttraduccionales, aparte de los cambios en el core del lipopolisacárido, daría lugar a la inactivación en el ensamblaje del complemento y por ende la supervivencia cuando llegasen hacia circulación sistémica. Características epidemiológicas de la gonorrea. La distribución a nivel mundial, efectivamente, como ocurre en muchas de las ITS, es que hay afectación en ambos géneros y sobre todo con una alza en el grupo etario de adultos jóvenes que tienen vida sexual activa. El humano es el único reservorio, de aquí a que no se puede contraer de otra forma, ni bajo la forma alimentaria, ni bajo la forma de antropozoonosis o zoonosis, no. Transmisión antrofílica, humano a humano. El modo de transmisión es casi que exclusivamente por el contacto sexual o por vía vertical al neonato. Hay periodo de incubación de 2 a 7 días y pueden haber más. De hecho, parece que hay un patrón de resistencia en el caso de las mujeres hacia la manifestación clínica y por eso las mujeres se pueden ver asintomáticas.
Tanto es así que puede aparecer el tiempo de transmisibilidad durante meses o años en el caso de que no se haga un diagnóstico certero o cuando hay evaluación continua médica en las mujeres. Una vez que el paciente aqueje sobre los síntomas, se puede proceder a la toma de muestra, secreción uretral en el caso de los hombres y la secreción cervical en el caso de las mujeres, y van a ir dirigidos hacia dos tipos de procesamiento: la fijación para el GRAN o el procesamiento de la tinción de GRAN, que va a ser más sensible para hombres que para mujeres, y la prueba del cultivo para específicamente identificar el gonococo. Nótese que el GRAN, vean en la imagen que se van a ver diplococos con la presencia de la cápsula, vean el halo blanco que ve en la imagen, y que incluso pueden estar graneados dentro de los neutrófilos. Paciente masculino con una uretritis y una secreción purulenta, el GRAN puede llegar a ser sensible hasta el 90, el 98%, y de esta forma no es necesario hacer pruebas de cultivo o cultivo microbiológico para identificar que sea un gonococo. Diplococo GRAN negativo en muestra purulenta por uretritis, gonorrea hasta que se demuestre lo contrario. Bien, ahora, paciente masculino o femenino que se esté dudando y que haya síntomas clínicos, pero que el GRAN no esté dando un resultado, ahí sí se procede a realizar el cultivo. Vean que se utilizan varios tipos de cultivos para el aislamiento de las neiserias. Se utiliza el agar chocolate o también se utiliza el agar Taller Martin, Martin Lewis, New York City o el GC LED, el que es por la Betoner Dickinson. ¿Cuáles son las particularidades de estos medios? Los gonococos son exigentes. Ellos requieren mayor cantidad de nutrientes y recuerden que hay unas proteínas en la superficie que que colaboran o contribuyen a la interacción del ingreso del hierro a la célula bacteriana. De hecho, hay proteínas que lograrán la adherencia con lactoferrina, con transferrina o con otras proteínas séricas del transporte de hierro para la obtención de este elemento de transición. Pero más allá es que lo que va a caracterizar a estos medios, y tienen que hacer las diferencias porque es muy diferente a todos los que ya hemos mencionado, es que estos medios contienen concentraciones diferentes de vancomicina, de colistina y de antifúngico como la nistatina, anfotericina B o anisomicina, y la presencia del trimetopin. Esto es para evitar el crecimiento de otros simbiontes o de patógenos contaminantes que no son necesarios identificar debido al lugar y al procesamiento de la toma de muestra. Otra forma de lograr diferenciar una neisseria, un gonococo de un meningococo, es que el gonococo fermenta la glucosa y el meningococo fermenta glucosa y maltosa a la par. Vean en este agar chocolate cómo crece la neisseria. Vean que son colonias claras de tipo mucoide, pero que no van a generar un proceso hemolítico y que cuando se le realizan las pruebas de batería bioquímica va a dar catalasa y oxidasa positivo para corroborar la presencia del gonococo. Para evitar la transmisión de la gonorrea, efectivamente, para aquellos quienes tienen vida sexual activa y como se han hecho las campañas de educación sexual, es que tengan un hábito de monogamia, que eviten la promiscuidad, el uso de preservativos, el uso de medidas de protección sexual. Hay que notificar a las autoridades locales de salud que hay incidencia de neisseria, de gonorrea, para evitar complicaciones en la población adulto juvenil que tengan vida sexual activa. A las personas que hayan adquirido la infección tienen la obligación moral
y personal de informarle a todas las parejas y a los compañeros sexuales que han adquirido una infección de transmisión sexual. Y lo que dice la regla y lo que dice los estudios es que donde hay una ITS, hay varias ITS. Entonces, hay que promover el constante pesquisaje de patógenos que se van a transmitir por vía sexual. Identificaciones de paneles de vía sexual, bacterianos, víricos y el parasitario. Y de igual forma, aquellos pacientes que estén aquejados por la gonorrea tienen que abstenerse de tener relaciones sexuales e incluso llevar un tratamiento adecuado en el control de enfermedades de transmisión sexual. Tienen que haber programas de asistencia sexual y de educación para la salud. Parece irónico y parece como un poco infantil la medida, pero crean, muchachos, crean que se necesita más de estas acciones para evitar la transmisión de estas ITS, que incluso de no saber mantener estos brotes epidémicos de ITS, cada vez la bacteria, así como ocurre, como lo estamos viendo en el fenómeno de COVID, las bacterias van cambiando según el huésped y se crean las emergencias y las necesidades de nuevos antibióticos. Hay programas especiales, yo no sé si aquí en la ciudad de Mérida hay, de verdad que desconozco, pero sí lo conozco en otros lugares. Hay programas especiales para trabajadores sexuales que cada mes o bimensualmente o trimestralmente se le tiene que hacer el panel de enfermedades de transmisión sexual, así como la identificación de patógenos bacterianos, víricos y parasitarios para evitar la transmisión de estos agentes a sus clientes. Y de hecho se tienen que ofrecer mecanismos de diagnóstico y tratamientos tempranos a la población para evitar mayor tasa de contagios en la población. En el caso de la oftalmia neonatal, vean que la primera medida es prevenir la infección materna. Y de aquí a este punto es que se le sugiere siempre a los obstetras o a los que se dediquen a planificación familiar que muchos de los patógenos, aparte de los TORCH, del panel TORCH, yo creo que lo he mencionado en las clases de listeria y de treponema, sí, de treponema, es que se busque y se pesquisen además otras infecciones de transmisión sexual. De esta forma, tanto a los que asisten el parto y a las madres no ocurra la transmisión de forma de contaminación al neonato. Se sabe que la administración de solución de nitrato de plata al 1% a través de la vía oftálmica evita las complicaciones de esta forma de enfermedad por los gonococos. También se ha probado el uso de eritromicina y tetraciclina para evitar el contagio en las salas de neonatología. Y la medida como mayor se usa a modo del control de las enfermedades infecciosas es eliminar cuidadosamente los exudados de la conjuntiva, hacer una limpieza efectiva junto a antisépticos adecuados para estos niños y todos los artículos contaminados desecharlos en una zona específica para que después puedan ser eliminados e incinerados para evitar contaminaciones posteriores. Ahora veremos un patógeno que es de importancia en la salud pública que pertenece al género Neisseria, es la Neisseria meningitidis, agente etiológico de la meningitis y que desde el punto de vista de la salud pública y de la salud hospitalaria es un agente de notificación obligatoria y si no hay un adecuado tratamiento a tiempo puede haber alta letalidad y mortalidad. Por ello es necesario reconocer este agente como es
de forma apropiada para el estudio de la microbiología. Si recuerdan la clase de microbiota, en el hábitat nasofaringio se van a encontrar diversas especies de Neisseria. Recuerden que se les mostraba el gráfico y se decía Neisseria spp, diversas especies de Neisseria. Y aquí es cuando la Neisseria meningitidis suele aparecer en la nasofaringe del humano, pero el detalle es que se comparte también este hábitat con otras especies como la Neisseria enlogata, la Neisseria mucosa o la Neisseria sica o la subflava. Lo que es importante de resaltar es que el ser humano va a ser el único reservorio para la Neisseria meningitidis. No hay transmisión zoonótica mediante vectores, simplemente el humano. Ahora, el estado de portación, la identificación adecuada del estado de portación es donde los adultos van a ayudar a transmitir, bien sea a los pacientes inmunosuprimidos o a los pacientes pediátricos, que finalmente son los que llegarían a desarrollar la meningococcemia. Como espectro clínico de la Neisseria meningitidis se encuentra el inicio primero de la meningitis, que se va a caracterizar por presencia de cefalea, fiebre de inicio súbdito, que no es gradual, sino que aparece enseguida. Habrá náuseas, vómito, malestar general. La rigidez de nuca es un elemento a considerar desde el punto de vista semiológico, al igual que la fotofobia. Y habrá un estado de conciencia en el que puede anunciarse como un estado de alerta absoluta y que puede haber proceso de depresión, delirio, convulsión, y si el proceso va más allá, ya hay la presencia de la septicemia que conlleva al estado de la meningococcemia, y de no tratar específicamente pueden haber casos y secuelas neurológicas en los pacientes. Ahora, se habla que hay un estrecho margen de tiempo entre la progresión de los síntomas iniciales a la muerte, y en la época antigua, de hecho, la letalidad era elevada. Había un 50% de mortalidad en todos los pacientes que tenían una meningitis por meningococos. Si bien esta cifra, este dato, era manejada de tal forma, cuando aparece el uso adecuado de antibióticos junto a los cuidados de salud y al diagnóstico certero, esta cifra disminuyó aproximadamente a un 10 a un 15%. De tal manera entonces que cabe reconocer específicamente cómo identificar un paciente con meningitis provocada por meningococos. Ya cuando la enfermedad avanza propiamente, se caracteriza el paciente por presentar síndromes clínicos que los pueden enmarcar como bacteremia, septicemia y la meningitis, que es la que se va a traducir en la meningococcemia. Y cuando reciban el paciente prácticamente se va a caracterizar por tener un cuadro séptico, y que al momento del ingreso o ya después que lo reciban, se va a ver la forma más grave de la enfermedad, en las cuales ustedes podrán observar en los pacientes pediátricos o en los pacientes adultos la presencia de erupción petequial, hay hipotensión arterial, coagulación intravascular diseminada y la insuficiencia multiorgánica, que también va a ir acompañado de cefalea y de la leucocitosis. Aparte de estas complicaciones, pueden aparecer otras que están descritas a continuación. Vean que puede el meningococo causar neumonía, uretritis, artritis, y específicamente la artritis purulenta. También se ha descrito la presencia de la pericarditis en los pacientes infectados con meningococos. Aunque no se quiera admitir, la epidemiología va a jugar funciones importantes en describir
cómo se pueden identificar los casos y cuáles son los que darían explicación a la aparición de los mismos. Lo primero que tienen que esquematizar con relación y que tienen que resaltar es que los casos de meningitis por cocos gram negativos o la meningitis meningocócica se va a ver sobre todo en la transición, en los países donde hay estaciones, se va a ver en la transición del invierno a la primavera. Y si estamos en países donde solamente hay 2 épocas en el año, se va a dar más en las épocas secas. Quienes van a tener mayor susceptibilidad son los lactantes. El riesgo vuelve a aumentar cuando es al final de la adolescencia y el inicio de la primera adultez o la de la adultez temprana. Aunque es regla y se conoce que a medida que aumenta la edad, el riesgo disminuye. Por esta razón, aquí habría que hacer una énfasis en que los individuos o aquellos lugares donde hayan factores de exposición o factores de riesgo social, hay más capacidad de poder infectar a los niños, que son los que finalmente van a tener el mayor riesgo. Y esto se determina por la presencia de hacinamiento, bajo nivel socioeconómico, exposición de las vías respiratorias y específicamente al humo del tabaco, y si hay niños con infecciones recurrentes del tracto respiratorio. Tomen en cuenta que también hay un grupo de pacientes en los cuales hay que considerar para evitar las transmisiones por meningococos, que son la esplenia, la deficiencia de la properdina y la deficiencia de los componentes del complemento. Pacientes que tengan síndrome de inmunodeficiencias o inmunodeficiencias primarias y secundarias van a ser más propensos a desarrollar este caso de afección. Y esto se afianza puesto que se ha descrito que del 5 al 10, incluso al 20% de la población es portadora sana y esto ayuda a transmitirse más en el ambiente. ¿Cómo es el modo de la transmisión? Es directo de persona a persona y es mediado por las secreciones de las fosas nasales y de la faringe de las personas que están infectadas. Se ha descrito que hay una excepcional forma de transmisión que es sexual y que se ha descrito más que todo en la portación anogenital de actividades sexuales en homosexuales. El periodo de incubación o cuánto va a tardar para que aparezca la enfermedad se ha estimado que es de 2 a 10 días aproximadamente, pero que la regla general nos dice que es de 3 a 4 días. Recuerden, 2 días para los que tienen menor inmunidad, los que tienen mayor fuerza, pues pueden tardar 10 días, pero que en promedio va en el rango que ya les dije, de 3 a 4. ¿Hasta qué momento los transmisores van a poseer el microorganismo? Hasta que los meningococos ya desaparezcan de las secreciones nasales y de la boca específicamente. Y ellos van a desaparecer luego de 24 horas cuando ya se le ha aplicado un tratamiento específico y dirigido. Por eso es común la infección en estos grupos y que hay que erradicarla inmediatamente, puesto que habría una mayor transmisibilidad en el perímetro social. Ya se ha venido datando que los meningococos son la segunda causa más frecuente de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad y sobre todo en el adulto, y es la razón por la cual puede iniciarse los brotes epidémicos. De hecho, la OMS ha descrito que la mayor frecuencia se registra en África y en lo que ya les mencioné previamente,
el cinturón de la meningitis que va desde Senegal hasta Etiopía, involucrando 21 países que son las que sufren aproximadamente de 20 a 10 casos por 100.000 habitantes. Esto involucra un número importante en el registro epidemiológico de esta zona. Concéntrese en la siguiente imagen, donde se observa y se ratifica que la transmisión es a través de las gotículas respiratorias y cuya puerta de entrada al organismo es el tracto respiratorio superior y la boca respectivamente. Lo llamativo de la imagen que está a su mano derecha y en la parte superior es que las bacterias sufren un proceso intragenético e intergenético de reasentamiento propio fenotípico. Es decir, cambian los genes y esto se observa en la expresión de proteínas y por ende la forma compactada de las proteínas en la superficie celular y explicaría por qué algunas cepas pueden colonizar e incluso llegar a generar el proceso de invasión. Hay otras que simplemente llegan, se pueden adherir, pero que no pueden llegar a desarrollar el proceso clínico. De hecho, se sabe que es aproximadamente del 1% que son los que pueden llegar a desarrollar el proceso de enfermedad grave. ¿Cómo le explico? Es el proceso genético que son los que van a determinar la adherencia y, por supuesto, el proceso de invasión dependiendo de la expresión fenotípica de proteínas en la superficie de la Neisseria. Al igual que el gonococo, la Neisseria meningitidis o el meningococo va a expresar parecidos elementos y determinantes de patogenicidad, salvo que con algunas especificaciones. Las fimbrias van primero a promover la adherencia a las células epiteliales del tracto respiratorio, donde es la recepción de la bacteria. Y una vez que la bacteria comienza, junto a sus proyecciones, lograr llegar al órgano blanco, con sus componentes que a continuación voy a describir, van a determinar la elevada tasa de complicaciones. El hecho de que ya tenga la cápsula le va a evitar la degradación por los fagocitos o va a evitar la fagocitosis, la eliminación propiamente. De hecho, la Neisseria meningitidis, bajo el contacto de la cápsula, va a tener una afinidad por el ácido neuroamínico que está ampliamente expresado en el sistema nervioso central y por eso es la afinidad en el desarrollo de la meningitis. Hay un receptor del ligando, que en este caso es la cápsula que está presente en la Neisseria meningitidis. Y la presencia del lipoligosacárido, además del mimetismo molecular, va a promover lesiones en el caso del sistema cardiovascular. Habrán lesiones vasculares difusas, donde puede observarse con estudios amplios que lo han demostrado, que hay lesión endotelial, inflamación de las paredes vasculares, hay trombosis y otras complicaciones que promueve la Neisseria meningitidis cuando el paciente no tiene un proceso inmunogénico adecuado dirigido contra esta bacteria. Y la presencia de proteasas, de IgAsas, se van a encargar de degradar este componente dimérico que se encargaría de ozonizar y de marcar el patógeno para su posterior eliminación. Una de las formas de clasificar la Neisseria meningitidis es de acuerdo a la estructura antigénica y esto es debido a la reactividad inmunitaria del polisacárido capsular. De esta forma, se puede clasificar la Neisseria según los serotipos en A, B, C, Y W135. Lo que históricamente se ha visto es que el 90% de los brotes a nivel mundial
han sido causados por el serotipo A, B y C, y específicamente el B y el C, puesto que el B ha estado más involucrado. Sin embargo, se ve que no es muy inmunogénico, no genera una respuesta inmune amplificada. Lo que sí es que el serogrupo C se caracteriza por haber tenido brotes epidémicos en la actualidad. En el pasado fue el serotipo A que agarró toda la parte de Asia y África, creando lo que se llamaba el cinturón de la meningitis, y esto pues había una identificación continua de esta cepa con respecto a los casos que se vieron en estas regiones. Por esta razón, la identificación adecuada del serotipo en los casos de meningitis provocada por cocos gram negativos va a representar una forma de control epidemiológico en el lugar donde ustedes se encuentren. En este nivel de estudio de segundo año no es necesario aprender o conocer todo el diagnóstico de laboratorio de la Neisseria meningitis. Ya para eso van a tener una clase específica de meningitis donde cómo se hará el diagnóstico y le van a corroborar eso en pediatría. Lo que deben saber es que para el diagnóstico de esta bacteria, a grosso modo, pueden hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo a través de la punción lumbar o la punción venosa, tratando de pesquisar las neiserias en circulación sanguínea. Pueden mandar a cultivar en agar sangre o lo que ha dicho la práctica, que es mejor en agar chocolate o en taller Martin, solo que el estudio del hemocultivo hay que mantener los cultivos con suficiente humedad, con una temperatura adecuada, pues los gonococos son algo exigentes y bien fregados de crecer. Y además añaden que cuando hay desarrollo petequial se puede mandar a estudiar las mismas lesiones con tinción de gran, puesto que se ha demostrado que hay un aumento en el número de bacterias circulantes y ayudaría a pesquisar y a diagnosticar mejor el proceso de infección por Neisseria meningitis. Hay varios métodos en el control y prevención de la Neisseria meningitis. Una vez que el laboratorio de microbiología reporte hay una Neisseria meningitis en el campo hospitalario, tienen que tomarse a consideración los siguientes mecanismos. Aquellos niños o adultos que no estén vacunados tienen que ser vacunados contra la vacuna del meningococo. Esta está bajo la forma tetravalente, que tiene el péptido contra el serotipo A, C, Y y W135, o solamente la bivalente, que es dirigido contra el serotipo A y C. ¿Qué es lo que sucede? En el caso de la bivalente, no hay una respuesta inmunogénica, pues la respuesta no es favorable, aunque es inocua para adultos, pues es favorable en niños de 2 años, pero que no llega a ser incluso o generar anticuerpos hasta los 5 años. De hecho, todavía eso aún se anda en estudio, pero la vacunación es la medida profiláctica por excelencia para el control de los meningococos. Recuerden, vacuna tetravalente contra los serotipos A, C, Y W135 y la bivalente A y C. El paciente, una vez que ya lo han identificado, dentro de las primeras 24 horas que se haya realizado el diagnóstico, tiene que ser aislado con tratamiento antibiótico dirigido contra este patógeno, y deben buscar automáticamente a todas las personas que hayan estado en contacto con el paciente. Si son los niños, que un niño que estuvo en guardería, tienen que aislarlos y recibir la dosis profiláctica de los antibióticos para ello. O en el caso de los grupos familiares, tienen que buscar a aquellas personas que hayan estado en contacto con el paciente y buscar rápidamente el inicio de la fiebre y rápidamente dar el tratamiento específico o a todos los contactos cercanos.
como grupo familiar, personas que trabajen, aquellos quienes vivan hacinados o que tengan trabajos o incluso que hayan compartido utensilios de cocina. A todos ellos se les puede dar tratamiento antibiótico profiláctico, profilaxis, no terapéutico, profilaxis, rifampicina, ceftriaxona y ciprofloxacina. En el caso de la ceftriaxona, ya se le puede dar a un adulto vía intramuscular 250 miligramos para adultos y 125 miligramos para los menores de 15 años. Y en el caso de la ciprofloxacina, a un adulto se le da 500 miligramos en un solo día y ya está. En el caso de la rifampicina, sí tienen que seguirse. Por lo menos, para los adultos se van a dar dosis de 600 miligramos y para los niños mayores de un mes de edad se da 10 miligramos por kilogramos de peso y para los menores de un mes 5 miligramos por kilogramos de peso. Todo el personal de salud tiene que estar apropiadamente con su traje de equipo de protección personal y de esta forma mantener el cerco epidemiológico a evitar que ocurra un brote en la zona producto de la transmisión, recuerden, de las gotículas, donde pueda transmitirse la Neisseria meningitidis. Moraxella catarrhalis. Ahora nos referimos a una bacteria, un coco gram negativo, cuya característica bioquímica es identificarla como anaerobio. Y cuando se aísla de los pacientes en los cuales se está pensando que es el agente etiológico productor de la enfermedad, aún no se sabe, debido a la cantidad que se encuentra en la proporción en la toma de muestra, es que si puede ser un simbionte, o puede ser un patógeno, o simplemente puede ser un contaminante. De hecho, hay que revisar bien la correlación clínica que hay con respecto a la presencia de la moraxella. Lo que sí deben tomar en cuenta es que la presencia de la misma es el agente etiológico de las entidades clínicas sinusitis, bronquitis y neumonía. En los pacientes inmunosuprimidos ya se puede hablar de meningitis y de bacteremias respectivamente. Vamos a revisar esta bacteria. Antiguamente, la moraxella era llamada Neisseria catarrhalis por la combinación fenotípica y bioquímica que pareciera que se pudiera compartir. Tiempo después se designó, pasó por otro género y finalmente se le deja como Moraxella catarrhalis en 1970. Y de aquí la importancia y la identificación de este género bacteriano. Sepan y conozcan adecuadamente que la moraxella tiene doble fase de generación de enfermedad. La primera es que puede producir las siguientes enfermedades y es la causa común de la otitis media, de la sinusitis y de la bronquitis. Pero ya en los pacientes que tienen alterado la inmunidad, tales como pacientes con VIH, pacientes con diabetes, pacientes trasplantados, pacientes que toman esteroides, puede la moraxella bajar hasta las vías respiratorias bajas. Y aquí es donde produce la neumonía y puede llegar a otros lugares produciendo endocarditis, pericarditis, conjuntivitis y específicamente la bacteremia o provocar un proceso séptico. A ustedes siempre les van a llegar determinadas patologías y es recomendable, muchachos, que hagan esquemas como se muestra en el Murray, aquellos patógenos que hay que considerar cuando se está sospechando de determinada enfermedad. Como en el caso de la sinusitis. ¿De quién se busca? Del Haemophilus, de Streptococcus pneumoniae y de Moraxella catarrhalis. Y así sucesivamente se van a buscar patógenos o se agrupan dependiendo de la frecuencia, de la patogenicidad y de la condición del paciente para identificar cuál sería el agente etiológico que hay que buscar y por ende
empezar la pesquisa microbiológica, el tratamiento paliativo y posterior al diagnóstico certero. Esta es otra forma de clasificar las infecciones por Moratzella. Vean que en niños es un agente etiológico común que provoca otitis media, sinusitis e infecciones del tracto respiratorio inferior. Cuando los niños están aquejados o tienen problemas en la producción de inmunoglobulinas o tienen caído la actividad y la eficiencia del sistema inmune, es normal o encontrar la moratzella o el Streptococcus pneumoniae provocando infecciones en el tracto respiratorio inferior, aparte de los agentes virales. Recuerden que es muy común en la edad pediátrica la infección por agentes virales. Ahora, en adultos es probable conseguir que aquellos pacientes que ya tienen un problema de base respiratorio o comprometido el sistema inmune pueden complicarse con las siguientes condiciones clínicas. Un paciente con EPOC o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede llegar a desarrollar una neumonía por Moratzella catarrhalis independientemente de la condición o de la frecuencia de otros patógenos más importantes. Es un agente de neumonía en ancianos y de infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, o también como se le está llamando actualmente, asociadas a la atención en salud. Ya les había mencionado previamente que si ya el patógeno condicionado por la actividad del sistema inmune, por la caída de las barreras epiteliales, por la disminución de la actividad y eficiencia del mismo, puede llegar a provocar una endocarditis o pericarditis por el tropismo que tiene por este tejido, luego que ha bajado del tracto respiratorio bajo y cae finalmente en circulación sanguínea. Recordemos, tenemos la primera fase, perdón, el primer supuesto donde tenemos la etapa bifásica en un paciente inmunosuprimido e inmunocompetente y la clasificación en niños y en adultos. Tomar esto en cuenta, por favor. Y al hablar de Moratzella catarrhalis, las características bacteriológicas son un tanto que hay que diferenciarlas en el caso de los gonococos o de los meningococos. Son cocos o también se pueden ver cocobacilos y aquí es la diferencia extraeditada que se hacen de los cocobacilos exigentes de crecimiento en el laboratorio como la bordetella, la brucela y el Haemophilus y específicamente con las neiserias. Lo vemos a este nivel porque la presencia de cocal y la probabilidad de cocobacilo es que se pueden ver en parejas y por eso es que las separamos de los exigentes. Pero también se puede ver en tétrada o en combinación tripar. Esta es la diferencia con los gonococos o con los meningococos. Ellos son aerobios estrictos, no poseen flagelos, pero sí pili que le permiten las proyecciones y las retracciones. Son no esporulados, por ende necesitan siempre estar en un lugar, en un hábitat específico con humedad específica y cuyo metabolismo oxidativo no es fermentativo y por ende no va a producir azúcares ni gases en el área de inoculación. Prueba batería bioquímica de rápida identificación, catalasa y oxidasa positivo. A mí me da mucha risa porque a veces cuando hay pacientes con coriza, con rinorrea, dicen, no, es una Moratzella catarrhalis. No. Recuerden que los procesos de barrido o limpieza del tracto respiratorio superior a veces son más señalados y específicos para agentes virales. El hecho de que una persona tenga un proceso catarral no quiere decir que el agente es la Moratzella catarrhalis porque tiene su nombre de especie. Ya vimos cuáles son los tipos de enfermedad: sinusitis, bronquitis, neumonía, otitis, así que catarrhalis no tiene que ver con el cuadro de rinorrea, que es producto de los agentes resfriados del resfriado común, los rinovirus, los coronavirus específicamente. Entonces, quitar eso de la mente, ¿sí? Lo que sí es que se sabe que esta bacteria cuyo reservorio es el humano y hay una prevalencia de colonización
que va a depender de la edad. Y se sabe que los adultos, aproximadamente el del 1 al 5% de la población a nivel mundial están colonizados con esta bacteria. Y se ha explicado que de hecho el humano, el adulto, es el mejor vector para transmisión. Cuando los niños pasaban a través del proceso del parto, a través del canal vaginal, las enfermeras, se da todo este procedimiento, le transmitían la bacteria al recién nacido y empezaba a desarrollar los problemas que aquejaban por parte de esta bacteria. Como la moraxela forma parte del tracto urogenital y puede estar en la piel y a su vez en el tracto respiratorio, cuando llega inmediatamente al recién nacido, comienza la colonización nasofaringea y aquí es donde comienza y se afirma de que la moraxela es simbionte del tracto respiratorio superior. Aunque moraxela no ha sido una de las formas o un foco de investigación dentro del ámbito de la microbiología clínica, puesto que las enfermedades que produce, hay otros patógenos más involucrados y de mayor problema de salud pública, se han descrito poco elementos de patogenicidad y virulencia. Entre ellos, la fimbria, que como todos los patógenos y como les he explicado en clases anteriores, la adhesión celular es el paso importante para poder llegar a los tejidos donde el patógeno va a residir y comienza el proceso de patogenicidad y virulencia. Se ha descrito los pilis de tipo 4, pero también se han descrito pilis de conjugación que les permite transmitirse información genética, y aquí es donde las beta-lactamasas juegan un papel importante. Estos genes de resistencia son los que se han transmitido en muchas de las cepas virulentas en adultos y son los que a veces le confieren esa resistencia al tratamiento antibiótico en los casos de otitis y de sinusitis, que de por sí, por ser el evento y el lugar, la forma como se tiene que dar el tratamiento, a veces se torna un tanto riguroso y de forma tal que no hay éxito en la mayoría de las terapias mediante el cual se realizan estos tratamientos, pues como ya les mencioné, hay transferencia de material genético por la interacción con los pilis de conjugación. Otro elemento de patogenicidad es la DNasa, y esto le permite a la bacteria hacer licuefacción de células y de material genético, incluso cuando llegan los neutrófilos a la zona. No puede ser atrapada mediante los procesos de netosis, puesto que tiene la capacidad de degradar y de desdoblar el material genético o las hebras de ADN que se encuentren expuestas al exterior por la actividad lítica de la DNasa. Y esto es que se puede observar y determinar en las pruebas de laboratorio mediante las pruebas bioquímicas específicas que van a indicar que hay la presencia de DNasa, y así como se puede hacer un tanto mecanismo de diferenciación con respecto a un coco gram negativo o un coco bacilo gram negativo que esté apareciendo. Otra de las formas que ayuda y que contribuye también, obviamente, a la patogenicidad y virulencia es la presencia de antígenos de superficie externa, la USPA y la COP-B. La USPA, que se va a encontrar en aproximadamente el 100% de las cepas de Moraxella catarrhalis, y la COP-B, que forma el 70% de las cepas. Estas proteínas, como bien saben, son coestimulan la respuesta inflamatoria al lugar donde han llegado, y aunque no está descrito en esta lámina, Moraxella catarrhalis exhibe una cápsula, un material proteico que se comporta como una cápsula o llegaría a ser propiamente una cápsula, y ya como ustedes saben, la cápsula es un componente de actividad antifagocitaria y le permite evasión del sistema inmune. Otro elemento es aquellas proteínas que están asociadas a la membrana y que fijan la transferrina y la lactoferrina.
Ambas son proteínas séricas que se encargan del tránsito y de la movilización de las reservas internas de hierro. Recuerden que el hierro es un componente esencial para el mantenimiento de las bacterias. Recuerden que en su membrana externa, entre la membrana externa y interna, se encuentran los componentes de la cascada de fosforilación oxidativa. Como estos son citocromos, específicamente, y los iones divalentes y trivalentes que van a tener, uno de ellos es el hierro, y por ello la presencia de hierro les va a ayudar a ellos a mantener esta actividad oxidativa y por ende el mantenimiento y el éxito de la bacteria donde llegue. Se me olvidó mencionarles previamente también que la presencia del lipopolisacárido, por ser una bacteria gram negativa, va a generar una respuesta inflamatoria. Y de igual forma, se describió una IgA que es la que se encarga de degradar los anticuerpos presentes en las mucosas que llegarían a ozonizar y a neutralizar el microorganismo. Llegamos al punto del diagnóstico. Cuando se sospecha de una sinusitis o de una otitis, cuando ya vean la clase inicial en cuarto año de la toma de muestra, puesto que deben esperar a llegar allá. Y de igual forma, cuando, o por lo menos las infecciones del tracto respiratorio, también los procedimientos adecuados, cuando se obtenga la muestra, van a mandar al laboratorio y van a enviar a cultivar en agar sangre, aunque también se puede utilizar el agar chocolate, que es la forma oxidada de los eritrocitos, o el agar Taller Martin, que posee características especiales para el crecimiento de los cocos gram negativos. Algo que nos va a hablar que hay la presencia de la moraxella es la ausencia de pigmentación en agar sangre y no se va a ver un patrón hemolítico propiamente. Si a eso le suman que cuando ya las colonias propiamente se forman y se le hacen las pruebas de baterías bioquímicas, oxidasa positivo, catalasa positivo y DNasa positivo, efectivamente ya se va a obtener y ya daría luz acerca de que se está obteniendo una moraxella catarrhalis. De hecho, si hay hidrólisis de la tributirina, que es un ácido graso de cadena corta, es una forma de indicación también que hay una moraxella, pues se sabe que este organismo crece con adición de componentes lipídicos y esto es a la presencia de las enzimas. También pueden añadir al esquema de diagnóstico que puede haber reducción de nitritos y nitratos y ausencia de producción de ácidos a partir de los azúcares que traen los medios de cultivos específicos para este microorganismo.